Seguramente no la conocen, pero debo contarles, para iniciar esto, que esta es la historia de la más compleja de cuantas fundaciones hicieron los españoles en toda América. La más compleja, la más compleja. Y ustedes mismos se darán cuenta luego de que termine la narración. ¿Por qué la más compleja? Porque esta ciudad fue la primera ciudad que se fundó con el nombre del patrono de España. No era cualquier cosa la que iban a hacer. Cuando esta ciudad se funda, solamente una ciudad han fundado los españoles, San Miguel de Piura. No han fundado nada más. Y San Miguel de Piura ha sido fundada por necesidad. Es decir, la fundación de la ciudad de Santiago, que ya revestía otras características, tenía que ser una fundación especial. Era una ciudad que permitiría el abastecimiento de toda clase de cosas al proceso de conquista. Esta ciudad tenía ese fin, tenía ese objetivo. La ciudad, la primera ciudad que se fundara con el nombre de Santiago. Pero toda esta organización que en un principio se planificó, un poco se colapsa. ¿Por qué? Porque Francisco Pizarro no se imaginaba con lo que se iba a encontrar en el momento que se encontró frente al Inca. Pizarro no se imaginaba que iba a encontrar todo lo que vio. Pizarro no se imaginaba que iba a hallarse con un Inca como Atahualpa, de quien sacaría todo lo que sacó. Es interesantísimo conocer la verdadera historia de Atahualpa. Y es interesantísimo conocer como antecedente, porque Pizarro queda marcado con esto, y al quedar marcado con esto, se retarda la fundación de la ciudad de Santiago. Se retrasa. Hay una obra que escribió un gran historiador quiteño, Luis Andrade Reimers, que se llama Hacia una verdadera historia de Atahualpa, que se la publicó la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y que es una obra que rompió completamente con paradigmas, rompe completamente con lo que había dicho, con lo que se había dicho sobre Atahualpa hasta ese momento, y uno entiende ahí, sí, entiende perfectamente cómo estaría Pizarro frente a este hombre. En esta obra, por la cual lo felicitaron todos los historiadores mexicanos, peruanos, españoles, Andrade Reimers, coge y acaba con todas estas leyendas de que el ejército incaico fue dominado por el ejército de los españoles. Esto es un adefesio increíble que ha sido repetido centenares de veces de la manera más absurda. Recuerden que se dice de que Atahualpa, que recién le había ganado la batalla a su hermano Huáscar, tenía 40.000 hombres en Cajamarca. ¿Y saben con cuántos hombres entró a Cajamarca Pizarro? Con 31. ¿Saben cuántos caballos llevaba Pizarro? 1. ¿Saben cuántas armas de fuego llevaba Pizarro? 3. Lo demás eran lanceros. ¿Saben cuántos enfermos había entre esos 31 hombres que llevaba Pizarro? 28. Estaban enfermos, muchos de ellos, 17 andaban con escorbuto. Ustedes se pueden imaginar ese cuadro de estos hombres enfermos, sin mayores armas, sin nada que los pudiera defender, encontrarse con un ejército de 40.000 hombres. Es de locos pensar de que ese ejército logró sacarle a Atahualpa un rescate de 2 cuartos llenos de plata hasta el brazo, hasta donde le da el brazo, un cuarto lleno de oro. O sea, eso es de loco. Imaginarse que eso es verdad después de conocer lo que les estoy comentando. ¿Y cómo supo Andrade Reimers esto? Muy fácil, se le ocurrió algo que a ningún otro historiador se le había ocurrido.
recurrir al archivo de la Biblioteca del Congreso en Washington. No hay una sola biblioteca del mundo a donde entre más información y más rápido que a esa. Los norteamericanos están repartidos como un virus en todo el mundo, comprando documentos y libros raros y mandándolos a la Biblioteca del Congreso en Washington. ¿Qué había en Washington, en esa biblioteca? Estaba la correspondencia de los soldados de Pizarro, en donde los soldados de Pizarro, no en el momento que estaban, obviamente, con el Inca, sino mucho después, contaron a sus familias su experiencia en Cusco. Contaron a sus familias su experiencia en Cajamarca. Y coinciden casi todos, los que sabían escribir, obviamente, y que mandaban sus cartas. Entonces, esa fuente de información, que es una fuente de información nunca antes usada, cambió completamente la historia de Atahualpa. Da a conocer que Atahualpa no es muerto por el garrote, por el sistema de garrote. No. Atahualpa, según Andrade Reimers, ¿qué es lo que hace? Le pregunta en esta conversación que tiene con Pizarro, Pizarro le habla pues de que del Hijo de Dios, ya está catequizándolo a Atahualpa y le dice que el Hijo de Dios, de su Dios, había muerto y había resucitado al tercer día. Y Atahualpa le dijo que se demoró mucho, porque si él muriera, resucitaría al otro día, porque él era hijo del sol. Y si el sol moría todos los días, él resucitaría al otro día, porque era hijo del sol. Y se suicida. Y toma veneno. En eso coinciden 7 soldados de Pizarro. O sea, es realmente otra historia. Él se la recomiendo, hacia una verdadera historia de Atahualpa, publicada hace muchos años, pero como así somos, tercer mundo, país del tercer mundo, una obra tan medular, tan piedra angular de la historia prehispánica e hispánica temprana de nuestros pueblos, prácticamente no la he leído de él. Y ahí, bueno, ya está en una tercera edición, pero son ediciones, son de 1000 ejemplares, y casi todos se van afuera, al Perú, a México. Magnífica, una obra maravillosa, interesantísima. Pero, ¿por qué les hago este antecedente? Ya pueden hacerse una idea de cómo estará Pizarro. Pizarro, Carlos V le había dado una cédula real, por medio de la cual podía ser dominio de él solamente los territorios que estuviesen al sur de la ciudad de Santiago que tenía que fundar. Y no la había fundado. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que sucede es que otro conquistador que era gobernador de Nicaragua y que era famoso por lo sanguinario que era, don Pedro de Alvarado, al saber de que este hombre no había hecho lo que la cédula real exigía, lo que hace es decir, bueno, esa tierra todavía no es tierra sobre la cual tenga dominio Pizarro. Y si las cosas son así, y según dicen que en ese sitio está el Dorado, yo me voy para allá. Yo me voy para allá a coger y tomar posesión de esa tierra, porque aún no le pertenece a Pizarro, porque no ha cumplido con la cédula real que dictó Carlos V. Pedro de Alvarado forma una expedición con 5 naves, con la finalidad de irse a América del Sur y efectivamente hacer esto, tomarse esos territorios. ¿Cómo se entera Francisco Pizarro? Pues se enteró Francisco Pizarro de que esto estaba sucediendo, porque estas cosas no es que se hacían de la noche a la mañana como hoy en día podrían hacerse rápidamente. Las expediciones demoraban meses en formarse y se corría ya la noticia de que esto estaba haciendo Pedro de Alvarado en el Darién, lo que hoy es Centroamérica. ¿Qué es lo que va a pasar? Pizarro sí se asusta. ¿Por qué? Porque efectivamente no había cumplido con la cédula real
y tenía que cumplir con la cédula real para que esos territorios fueran de su dominio. ¿Cómo podía pedir el virreinato de este territorio si él no había cumplido con la cédula? Entonces, ¿qué es lo que va a terminar haciendo? Coge a dos de sus hombres de confianza. Primero a Sebastián de Benalcázar y después a Diego de Almagro. Les pide que suban lo más al norte posible y funden cuando sepan que a pocos días de camino está ya Pedro Alvarado, porque iban a coincidir en las dos expediciones, ya la llegada de Alvarado y la subida de Benalcázar y Almagro. Que al saber que estaba cerca ya Pedro Alvarado, en el sitio donde se encontraran, fundaran la ciudad de Santiago. Pero como la cédula exigía que se fundaran dos villas más, aparte de la ciudad, vieran la manera de fundar inmediatamente dos villas más. Así sucede, y en ese interín de que se va hacia el norte, Almagro y Benalcázar, llegan a la llanura de Liribamba cuando se enteran de que ya Pedro Alvarado ha bajado en el Puerto Viejo, lo que conocemos como Puerto Viejo, que en ese entonces no era otra cosa que la ciudad de Manta. Manta fue el primer emplazamiento de Puerto Viejo, después se traslada. Entonces coge y viene Almagro en la llanura de Liribamba, el 15 de agosto del año 1534, funda la ciudad de Santiago en una región cuyo topónimo, cuyo nombre natural del sitio puesto por los nativos era Quito. Santiago en la región de Quito. Los españoles tenían la costumbre, iniciada desde ese entonces, de poner el nombre castizo de la población y al lado el nombre nativo para ubicarlo en el mapa, en los mapas que iban elaborando. Todos los nombres nativos que están junto al nombre castizo es para ubicar en los mapas. Entonces, Santiago de Quito sería la ciudad que nacía el 15 de agosto de 1534. Pero recuerden lo que les dije hace poco. Si la primera ciudad que nacía con el nombre de patrono de España tenía que ser de utilidad para el proceso de conquista, y la utilidad era que sirviera para el avituallamiento de las expediciones españolas que iban a ir poco a poco llegando para seguir conquistando, fundándose ciudades y sumándole territorios a la corona. Pero en donde estaba siendo fundada Santiago no servía para eso, pero era el lugar ideal para frenar las ambiciones de Pedro Alvarado. Hasta allí habían llegado lo más al norte posible. En ese interín, Benalcázar se va a enfrentar con nativos, va a venir la famosa batalla de Yaguarcocha, todo esto se va a dar en esta época. Pero el 15 de agosto del 34 nacería de manera provisional, y eso está escrito en el acta de la fundación de la ciudad de Santiago de Quito, nacería de manera provisional porque tendrían que trasladarla donde sí era de utilidad, la ciudad de Santiago de Quito. Había que fundar dos villas también para que se cumpliera con la cédula real. Esas dos villas que se fundaron fueron San Francisco de Quito y San Gregorio de Puerto Viejo. El nombre, ojo con esto, el nombre de San Gregorio de Puerto Viejo es dado a la ciudad, al emplazamiento donde hoy está Manta. Pero cuando Puerto Viejo se traslada luego del ataque del pirata Drake, se traslada hacia adentro, 40 kilómetros, se traslada con su nombre y ese emplazamiento queda botado. Y sigue siendo habitado a posteriori y ahí van a ser después la ciudad de Manta, ¿verdad? Entonces, esto es claro porque quiero que se vaya entendiendo de que las ciudades, los españoles sí las trasladaban con cabildo, las trasladaban con nombre, las trasladaban hacia otros territorios. No solo se dio aquí, se dio en distintas partes de América, pero el